El último tema que vamos a ver es hacer troubleshooting a la parte de wireless, voz y video. Para serles sinceros, yo no espero que esta parte del curso venga en el examen, sobre todo en la parte práctica, es decir, en la simulación de los trouble tickets. Lo veo muy difícil por la topología que estamos usando. En la topología no se ve ningún access point, no se ve ningún teléfono, no se ve ningún elemento de videoconferencia, y es por eso que no creo que venga en el examen. También un indicativo es de que si hay un problema de este tipo, por lo regular les deben de dar mucho más información, por ejemplo, en qué VLAN está, eh, de dónde a dónde debe estar el servicio, etcétera. Entonces lo veo muy difícil. Sin embargo, pudiera ser que en el examen venga en la parte de las preguntas de ABCD, que como podrán recordar son muy pocas las que van a abrir en el examen. Van a abrir alrededor de 10 preguntas de ABCD, y de esas 10 preguntas, si les viene algo de esto, tal vez sea solamente una. Entonces, siendo sinceros, esta parte no creo que sea una parte importante para el examen, pero como está en el blueprint, como quiera la vamos a ver por aquí. Para la parte de wireless, lo primero que debemos de tener en mente es que este examen o cualquiera del CCNP no se enfoca en la parte de wireless. Recuerden que hay una certificación o un track de wireless donde existe el CCNA de wireless, el CCNP de wireless. Entonces, lo que nos interesa en la parte de wireless es el que la red en la parte de switching esté preparada para poder conectar access points o wireless LAN controllers. Eso es lo que nos interesa. Es por eso que dice ahí soporte para wireless en los switches Catalyst. Lo que sí debemos de saber es de que existen dos tipos de access points de Cisco, unos que se llaman autónomos y otros que se llaman lightweight. Los autónomos significa que podemos configurar cada uno de los access points, es decir, nos podemos conectar a la consola del access point, ponerle una IP, ponerle el SSID, etcétera, etcétera, etcétera. Los lightweight no se configuran de uno por uno, se configuran desde un lugar central. Este aparatejo central se llama Wireless LAN Controller. En el Wireless LAN Controller tú le vas a decir cuál es el SSID, qué tipo de autenticación va a tener, etcétera. Y así no, vamos a estar seguros que todos los access points están configurados de la misma manera. ¿Qué es lo que debemos de saber para poder hacerle troubleshooting a la parte de wireless en lo que respecta a este examen? Puede haber problemas de PoE, Power over Ethernet, es decir, el switch le da energía al router, perdón, al access point. Entonces, la primera parte sería la de PoE. Problemas de capa 2, como pueden ser VLAN Strongs, todo lo que hemos visto de capa 2. Finalmente, el que esté conectado a un access point es lo mismo que si hubiera conectado a una PC. Entonces, cualquier problema que pueda tener la PC puede tener ese mismo problema el access point. Seguridad, hablando desde listas de acceso, hablando de port security, etcétera. DHCP, si tenemos servidores de DHCP, por ejemplo, y ese servidor de DHCP le da direcciones a los clientes wireless, entonces todo lo que vimos de DHCP también aplica aquí. Y finalmente, calidad en el servicio, y esto va a ser importante en la red wireless si por ejemplo tenemos teléfonos inalámbricos. La parte de QoS la vamos a ver un poco más adelante. Nos vamos a apoyar en AutoQoS, que eso ya se vio en el BSMCN. De hecho, el video que van a ver más adelante es el del BSMCN. Y también más adelante vamos a ver algo que no se vio en el BSMCN, que es una manera diferente de configurar manualmente calidad en el servicio. Para la parte de voz va a ser algo parecido a la parte de wireless en cuanto a que voz tampoco no es algo fuerte en este examen. Es darle soporte a voz en los switches Catalyst. ¿Qué productos maneja Cisco en voz? Maneja bastantísimos. Aquí solamente hay algunos. El IP Phone, Gatekeeper, Multipoint Control Unit, Call Agent, Application Server, Video Conferencing Station. Todo esto está finalmente conectado a la red hacia un switch. Entonces, esos puertos son los que pueden tener problemas y son los que podrían hacer que la voz no funcione correctamente. ¿Qué es lo que incluye el troubleshooting a voz?
al igual que wireless PoE. En este caso los elementos de red que necesitan energía pueden ser los teléfonos. Igual capa 2, todo lo que son VLAN, Strongs, todo lo que hemos visto. Seguridad también todo lo que hemos visto. Ahora bien, en la parte de voz, además de DHCP, también es importante que esté funcionando TFTP, que lo ocupa el teléfono, NTP también lo ocupa el teléfono y CDP también lo ocupa el teléfono. Para la parte de QoS, la voz es muy sensitiva al delay, al jitter y a los drops. Entonces el tener configurado correctamente calidad en el servicio es importante, es muy importante. Como les había comentado en el slide anterior, vamos a ver un poquito más adelante la parte de QoS. Finalmente la parte de video, igualmente soporte video en los switches Catalyst. Algunos productos de Cisco en cuanto a video es el que le llaman H323 Video Conferencing System, el Cisco Unified Video Advantage, que son cámaras, y la telepresencia de Cisco. El troubleshooting al video incluye PoE en caso de que alguno de esos elementos se alimente por PoE. Igualmente capa 2 por lo mismo. Seguridad igualmente como ya lo vimos en los dos casos anteriores. QoS, como se podrán imaginar, en la parte de video también es importante. Y aquí también estamos agregando multicast, porque finalmente la mejor manera de enviar video es por medio de multicast cuando no es uno a uno. Cuando es uno a uno puede ser unicast, pero el pasar video por la red por lo regular es para que desde una fuente llegue a varios destinos. Entonces la parte de multicast puede ser importante para la parte de video. La parte de multicast, como les había comentado, ya se ve o ya se vio en el VCCI. De cualquier manera, se incluye en este curso la parte de multicast del VCCI. La parte más importante en cuanto a troubleshooting es el RPF check. Entonces yo le daría mayor importancia a eso. Una vez más, no creo que venga multicast en la parte de troubleshooting. Pero si viniera multicast, yo lo que pondría sería el RPF check. La parte de telefonía también se incluye en el curso, que es el curso de BSMCN. La parte más importante es AutoQoS. No soy muy seguro si en el curso se dice lo siguiente, pero es importante el tenerlo en cuenta, que para que AutoQoS funcione correctamente, Ceph debe estar habilitado. No debe de haber ninguna política de QoS en alguna interfase. En la interfase debemos de tener el bandwidth configurado de manera correcta, es decir, con el comando bandwidth y después qué bandwidth tenemos, porque finalmente AutoQoS va a calcular qué debe de poner en cada interfase dependiendo de ese ancho de banda que tengamos configurado. Y por último, debemos de tener configurada una dirección IP en las interfaces si la velocidad es de 768 kilobits o menos. Lo que sí vamos a ver a continuación en la línea de comandos es el MQC, que es el Modular Quality of Service. Esta es una manera que no es automática como el AutoQoS de la configuración de calidad en el servicio. EMBAR, que es el Network Based Application Recognition. Y vamos a ver un poquito también de NetFlow. Esas tres cosas tampoco la verdad es de que creo que sea muy probable que vengan en el examen, pero como viene en el blueprint por lo menos lo vamos a ver para ver cómo se hace. Lo que vamos a ver de MQS o Modular Quality of Service es que debemos de seguir tres pasos para hacer la configuración. El primer paso es clasificar el tráfico. ¿Cuál es el tráfico que nosotros queremos que tenga ciertas políticas? Entonces el primer paso es saber exactamente cuál es el tráfico. El número 2 es asignar políticas a ese tráfico, es decir este tráfico es importante, entonces va a tener esas características al tiempo de pasarlo por el router o por el switch. Y por último es aplicar esa política en alguna interfase, ya sea de entrada o de salida. Entonces esos son los tres pasos que debemos de realizar para poder configurar lo que es Modular Quality of Service. El primer paso que vamos a hacer es, como veíamos en el slide, el clasificar el tráfico. El comando que nos va a ayudar a clasificar el tráfico se llama ClassMap.
Aquí tenemos dos opciones. Tenemos ponerle mash all y mash any. Mash any significa que cualquier cosa que venga abajo del class map le va a hacer mash. Por ejemplo, vamos a crear una que diga mash any. Si lo ponemos en una interrogación, vamos a ver que tenemos que ponerle un nombre. Por ejemplo, ese tráfico que vamos a clasificar se llama voz. Ahora sí podemos usar match y podemos hacerle match a todo eso. Si por ejemplo le ponemos match y le ponemos protocol, que es el más usado, podemos ver todos los protocolos a los que le podemos hacer match. Hay protocolos como ARP, como protocolos de ruteo como BGP, tenemos CDP por ejemplo, tenemos DHCP, tenemos DNS, tenemos aplicaciones como eDonkey, FTP, ICMP, IP, IPsec, IPv6, CASA. Entonces podemos ver que tenemos gran cantidad de aplicaciones. En este caso le queremos hacer mash a la voz. Una manera de hacerle mash a la voz es por medio del protocolo de RTP. Y RTP hay audio y video, le podemos poner que sea audio. Podemos hacer también mash y podemos hacerlo con el valor de DCP, por ejemplo, de COS. El paquete, la información del paquete de capa 3, por ejemplo, si le ponemos paquete, vamos a ver que tenemos la opción de la longitud. El máximo que sea X cantidad de bytes. Si le ponemos mash IP, por ejemplo aquí puede ser RTP también, con el valor del puerto de UDP. Entonces podemos ver que tenemos gran cantidad de opciones. Por ejemplo le vamos a poner source address, es con la MAC. Y aquí le podemos poner un valor de MAC, por ejemplo. Si le ponemos show run, lo que hemos configurado hasta el momento es un class map que dice mash any, que se llama voz, y le va a hacer mash, como dice mash any, es esta opción o esta opción. Vamos a hacer otro class map, por ejemplo class map match all en este caso, y le vamos a poner importante. Es un tráfico importante para la operación de la red. Le vamos a poner el match protocol y podemos ponerle por ejemplo FTP, porque FTP es importante en este caso. Pero además le vamos a poner match IP packet, IP, no, perdón, es match packet mínimo length mínimo 100. Vamos a ponerle show run. En este caso del mash all importante, como es mash all, para que pueda hacerle mash a este class map, tiene que ser FTP y tiene que tener como mínimo el paquete un tamaño de 100. Se tiene que hacerle mash a las dos para que sea importante. En este caso de voz, si se cumple esto, es voz. Si se cumple esto, es voz. Cualquiera de las dos. En el caso del mash all, todas las que tengamos abajo se tienen que cumplir. Podemos tener bastantes class maps para todo lo importante que queramos tener, para cualquier tipo de tráfico. Por ejemplo, podemos tener un class map que sea mash any,
y que le digamos un important. Todo lo que no sea importante. Match protocol, por ejemplo, casa, match protocol y donkey. Para los que no sepan qué es el casa y el eDonkey, son aplicaciones en las que existen usuarios en la red que comparten su disco duro o parte de su disco duro para bajar canciones, etcétera. Básicamente piratería. Obviamente para los que corren eso en una empresa es peligroso por los virus que pueden bajar por ahí, y obviamente el ancho de banda que van a estar usando es ancho de banda que no es para hacer algo productivo. Entonces podemos hacerle más para darle algún valor especial en la calidad en el servicio. Ya que tengamos todos los class maps que necesitemos, tenemos que decirle qué va a hacer con ese tráfico. Con eso se utiliza el comando policy map y le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner, por ejemplo, QoS policy. Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer es llamar las clases. Hay una clase que se llama voz. A la clase voz, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos varias opciones. Por lo regular a la voz del video lo que se le pone es priority. Y eso quiere decir de que siempre va a estar al principio de la cola, siempre. Entonces aquí le vamos a decir qué ancho de banda va a utilizar. Puede ser un valor o puede ser un porcentaje del ancho de banda que tengamos en la interfaz. Por ejemplo, le podemos poner que sea el 50% va a estar ahí. Entonces eso quiere decir que el 50% de nuestro ancho de banda en esa interfase va a estar reservado para la parte de voz. Después nos vamos a la clase important. No le puse así, ¿cómo se llama? Importante. Y aquí, por ejemplo, podemos reservar un ancho de banda. Igual puede ser un porcentaje. Entonces, por ejemplo, el porcentaje va a ser 30%. Esto quiere decir que el 30% del ancho de banda, o podemos ponerle un valor en kilobits, eso quiere decir que al menos el 30% del ancho de banda va a estar reservado para importante. Ahora bien, si hay más del 30% disponible, lo va a tomar. No significa que nada más va a tomar un 30% y ya. Lo que significa el comando bandwidth es de que va a tomar al menos el 30% está para este tipo de tráfico. Si no se está usando, lo puede usar cualquier otra aplicación. Por último, la clase que le pusimos un important. A esta, por ejemplo, le podemos decir que le haga drop. Vamos a dar la opción. Es decir, que simplemente ese paquete no lo deje pasar. Es como una lista de acceso al tiempo de ponerle drop. Ya creamos las clases, ya creamos el policy map. Ahora ese policy map que creamos hay que aplicarlo a una interfase. Eso es lo que creamos. Es importante el saber de que hay una clase por default que se llama class default, y en la class default caen todos los valores que no hay aquí en este tráfico. Se va al class default. Nos vamos a ir en la interfase, por ejemplo, sería el 000 y vamos a aplicarla. El comando es service policy output y el nombre del policy map. Dice que no funciona el source address MAC. No nos va a importar por el momento. Si le ponemos show class map, nos dice cuáles son los class maps que existen. Está el que se llama importante, que le hace match a estas dos cosas y es un match all.
Está el class default que es MashAny, que es el que les digo que crea por default. Está el class map MashAnyBoss y el unimportant, que fueron los que dimos de alta. Está el comando showPolicyMap. Y aquí nos da el mapa que se llama QSPolicy y qué es lo que le va a estar haciendo a cada una de las clases. Y por último está el showPolicyMap interface. Sería el 000. ShowRun interface sería el 000. No lo tomó porque no funcionó el mash sort address, entonces vamos a editar eso. Vamos a ponerlo en una interfase que sí está encendida porque la 000 no está encendida. Lo vamos a poner en la 030. Entonces el comando como quedamos es service en la interfase. Interfase sería el 030. El comando es service policy output y el nombre de la política que se llama QSPolicy. Con esto va a ser más que suficiente. ShowRun interfase sería el 030. Ahí está el service policy. Entonces si le ponemos el comando show policy map interface, nos dice que la 030 tiene esto configurado y aquí podríamos ver exactamente cuántos paquetes han estado haciéndole mash. En este caso, como no hay tráfico, no vamos a ver gran cosa. Estos son los comandos de show que vimos. Fue el show class map. Podemos ponerle el nombre de la class map en particular, o si le damos enter como vimos, nos va a poner todos. Lo mismo el show policy map. Podemos o no poner el nombre del policy map. Y el show policy map interface. Podemos ponerle el nombre de la interfase, por ejemplo sería el 0/3/0, o si le ponemos enter desde antes, simplemente nos va a poner en todas las interfaces cuáles policy maps existen. Insisto, esta parte no creo que venga en el examen, pero si no, de cualquier manera ya vimos que no es tan complicado. El hacer una política depende mucho de qué es lo que requiera la empresa, obviamente. Si están corriendo voz sobre IP, es un hecho que tenemos que poner la parte de voz como priority. Si hay varios protocolos o varias aplicaciones que son importantes para el negocio, podremos reservar un ancho de banda determinado. Y todo lo demás que caiga en la default, que sea lo que sobre. Por ejemplo, a lo mejor la navegación es importante, el puerto 80, a lo mejor no, todo depende del negocio. Entonces se puede limitar por aplicación como lo pudimos ver. Como se podrán imaginar, al tiempo de hacer una política de ese tipo, debemos de saber qué protocolos están corriendo en la red, cuáles son importantes y cuáles no son importantes. Existe algo en Cisco que se llama Network Based Application Recognition, NBAR, y lo que nos va a ayudar NBAR es para darnos cuenta qué protocolos están corriendo en las interfaces. Por ejemplo, si yo me voy a la interfase sería el 0/3/0, que ya vimos que sí está funcionando. ¿Qué dirección IP tiene? 10.1.1.1. Ok. En esa interfase, si le ponemos el comando IP mbar protocol discovery, lo que va a estar haciendo es de que va a obtener estadísticas de qué protocolos están corriendo en esa interfase. Entonces, si nosotros, por ejemplo, necesitamos saber qué protocolos están corriendo para poder hacer una
política de calidad en el servicio correcta, este es el comando que nos va a ayudar bastante. Show IP mbar protocol discovery. Aquí podemos ver que, por ejemplo, estamos teniendo paquetes de OSPF, de BGP no tenemos, de BitTorrent no tenemos, y aquí nos va a decir algunos protocolos que podemos estar corriendo o no. Obviamente no hay mucho tráfico en esta red, entonces no debemos de esperar que exista más que OSPF, porque OSPF sí está corriendo en esa interfase y todo lo demás está en ceros. Pero de esta manera nos pudiéramos dar cuenta qué protocolos están corriendo en esa interfase, saber si son importantes o no, y dependiendo de eso, la calidad del servicio hacerla de cierta manera. Si le ponemos show IP interface brief, es la 10.1.1.1. Por ejemplo, aquí podemos ver que de Telnet dice 0. Uy. Telnet dice 0. Si nosotros, por ejemplo, le damos un Telnet a la 10.1.1.2, corremos para que haya tráfico en la red, nos salimos del router 3, estamos en el router 2, le ponemos otra vez show IP en bar protocol discovery y vamos a ver que Telnet ya tiene paquetes y OSPF también. Son los únicos que están corriendo. Si por ejemplo nosotros ponemos router BGP 1 neighbor 10.1.1.2 remote as 1, obviamente va a intentar mandar paquetes este router, pero del otro lado no está configurado BGP, entonces nunca va a levantar. Pero lo que les quiero mostrar es de que ahora debe de haber paquetes de BGP. Ahí todavía no se ven. Ahí ya hay varios paquetes de BGP. Entonces esa es una manera en la que podemos darnos cuenta si están corriendo ciertos protocolos, qué tantos paquetes hay, y de esa manera podemos tener más información en la red para hacer un baseline, por ejemplo, para hacer una política de calidad en el servicio, por ejemplo, porque habrá algunas veces que la red no la conocemos tan bien y no sabemos qué protocolos están corriendo, y esa es una buena manera para darnos cuenta. Este va a ser el comando que nos va a servir para ver las estadísticas que estábamos viendo en la línea de comandos. Show IP en bar protocol discovery. Con él, como pudimos ver, podemos ver las estadísticas de qué protocolos están corriendo. Pero antes de eso hay que estar conscientes de que solamente va a estar monitoreando aquel tráfico en las interfaces que tengamos prendido en bar, y el comando para prenderla por interfase es IP espacio en bar espacio protocol discovery. Si no tenemos ninguna interfase corriendo eso, obviamente no vamos a poder ver ninguna estadística. Por último, lo que vamos a ver es lo que se llama NetFlow. NetFlow lo que nos va a servir es para tener estadísticas de las conversaciones que existen, es decir, entre un elemento de red y otro. Por lo regular, en la vida real lo que se tiene es un servidor de NetFlow donde se reciben todos los datos que manda el router, y de esa manera puedo hacer estadísticas que a veces no es tan sencillo obtenerlas de otra manera. Por ejemplo, qué tanto se utiliza un serial. Aquí tenemos utilizándose, por ejemplo, el serial 010 y 030, esos están arriba. Entonces vamos a correrlo en esos dos seriales. Nos vamos a ir en la interfase serial 010 y el comando es IP flow ingress. Nos vamos a ir en la interfase serial 030
y vamos a poner el mismo comando. Eso es a nivel de interfase. Ahora bien, a nivel global, el comando que debemos de usar es ip flow export, y aquí le vamos a decir cuál es la IP eh, del servidor de NetFlow. Aquí le voy a poner cualquiera, no tenemos un servidor de NetFlow. Y después le podemos poner el puerto. ¿Por qué nos da la opción o por qué nos pide el puerto? Porque cada servidor de NetFlow utiliza un puerto diferente. No hay un estándar para NetFlow. Entonces, por eso nos pide un puerto aquí. Por ejemplo, si el que compramos, nuestro servidor de NetFlow, dice que debe ser el puerto 2111, pues ponemos el puerto 2111. Básicamente esa es la configuración mínima que debe llevar. Por ejemplo, también le podemos poner la versión. Y eso va a depender de, otra vez, de lo que tengamos como servidor. 1.5 o 9. Esas son las más importantes. Obviamente se pueden poner mucho más cosas, pero eso es lo más importante. El comando para ver las estadísticas en el router, que la verdad es de que no es muy amigable, es show IP cache flow. Por ejemplo, estamos viendo que hay un flow de BGP. Nos dice cuál es la interfase fuente 030, la IP 10112, destination, el destino que es la 224005. En fin, aquí no vamos a ver muchas estadísticas porque obviamente no estamos corriendo nada, pero aquí lo que estamos diciendo es de que cualquier tráfico que entre por la serial, cualquiera de las dos seriales y salga por cualquiera de las otras dos seriales, le va a hacer match porque en los dos son ingress, y de esa manera nos vamos a dar cuenta si hay tráfico o no y qué tipo de tráfico. Entonces, obviamente esto es más para monitoreo, es para crear un baseline, por ejemplo. El tener un servidor de NetFlow sí te puede dar muchos datos. Por ejemplo, te vas a dar cuenta con tiempo si un serial ya está a punto de acabarse el ancho de banda. Puedes ir viendo cómo va a ir creciendo poco a poco, y ya puedes tú diagnosticar o puedes pronosticar cuándo ese ancho de banda que tienes no va a ser suficiente, por ejemplo. También puedes ver si hay ciertos protocolos que están corriendo que no deberían de estar corriendo y están utilizando mucho ancho de banda. También lo pudieras ver, por ejemplo. Pero para todo esto necesitas ese servidor. El ver las estadísticas con este comando en el router, la verdad es de que no es muy recomendado. Si por ejemplo nos vamos al router 3 y le tiramos un ping a la punto 1, bueno, ahorita tenemos algún problema en la red. Nada más quería ver si podíamos ver ese tráfico, no lo vamos a ver. Bueno, de hecho sí se ve. Aquí está. Son 5 paquetes porque el ping fueron 5 paquetes. Si me regreso al router 3 y le digo que mande 10 pings, eso va a decir que aquí son 5 más estos 10 que estoy enviando. Deberíamos de poder ver 15 en total. Ahí van 7. Eso va a crecer a 15. Se quedó en 10. Y de hecho ya como no está la conversación ya se borró.
Pero aquí podemos ver las estadísticas. ICMP, que es el ping, nos da los datos. Como les comento, esto no espero que venga en el examen, todo lo de este módulo, es decir, el troubleshooting a wireless, voz, video, NetFlow, MQS y MBAR. Lo veo muy difícil de que sea en la parte de la simulación. Si les preguntan algo de esto, va a ser en las preguntas de ABCD. Y la verdad es de que yo preferiría preguntar otro tipo de cosas que esto. Entonces no esperen en todo caso más que una sola pregunta de ABCD en el examen de esto, no en la simulación o en las simulaciones en los trouble tickets. Si les piden algo de esto va a ser muy específico y les van a decir hay un problema en tal ruteador o en tal switch porque hay un access point que no funciona, y la verdad es que ahí les están diciendo dónde van a buscar. Es por eso que lo veo muy poco probable que se los pregunten. Igualmente si es video o si es voz, les van a tener que decir en qué ruteador, y la verdad es de que le van a quitar la diversión al examen, entonces no lo van a hacer. Lo que quieren ver en el examen es de que teniendo una topología grande, ustedes puedan identificar de manera rápida en cuál de todos los routers o en cuál de todos los switches está el problema y decir cuál es el problema. En este tipo de casos les tienen que decir en qué ruteador o en qué switch está el problema, y entonces les va a quitar mucho tiempo. Entonces no creo que se los pregunten. Es por eso, es la lógica que yo tengo para este tipo de temas en este examen. Así bien, ese es el show que nos puede importar para el examen, que es el show IP Cache Flow. Como les vuelvo a repetir, no creo que venga en el examen, pero de cualquier manera, como está en el blueprint, aquí está. No tiene caso ver otra vez la topología del examen. La verdad es de que les vuelvo a comentar, no hay ningún access point, no hay ningún teléfono, no hay nada de videoconferencia en la topología del examen. Tampoco hay datos de que esté multicast configurado, y por lo regular cuando en un diagrama te ponen la capa 3, ahí ponen la parte de multicast, entonces tampoco podemos esperar multicast en el examen.